El anime tiene cosas maravillosas. Es sin duda uno de los medios con más variedad y originalidad, por lo que es muy fácil encontrar algo que se amolde a tus gustos. Las posibilidades son prácticamente infinitas, y al contrario que otros medios, no necesitas de ninguna habilidad especial para poder disfrutar de él. Ya seas un espectador pasivo que simplemente disfruta de la serie para desconectar, o el mayor analítico de los críticos, puedes admirar su belleza. Gracias a su crecimiento, cada vez más autores tienen el lujo de poder llevar sus historias a los televisores de todo el planeta, y, sinceramente, considero admirable el ímpetu que ponen por plasmar sus ideas con el objetivo de intentar inspirar, motivar e incluso animar a las mentes de los que consumimos sus obras. Hasta el punto de que yo, una persona que no se considera precisamente creativa, es capaz de realizar este tipo de vídeos intentando replicar esas emociones que me han hecho sentir. Es alucinante poder influenciar a las personas con tus palabras, pero desafortunadamente no todas esas ideas son positivas. ¿Qué pasa si un autor, por el contrario, decide transmitir ideas dañinas? Para poder explicar bien mi punto de vista, voy a centrarme en Monogatari y Made in Abyss. Ambos animes son importantísimos para mí. Puedo deshacerme en halagos con ellos, incluso ya quitando mi favoritismo personal, tienen un valor que, honestamente, pocas obras pueden llegar a alcanzar. Una te enseña la importancia de la amistad y lo que te define como persona, mientras que la otra te muestra cómo es una aventura de no retorno de la manera más cruda y realista posible. Las dos son series geniales, pero no son perfectas, y por opuestas que parezcan, si las he elegido como ejemplo es porque sufren exactamente de la misma tara: la terrible presencia de la P-palabra. No es único de ellas, lo sé de sobra, por desgracia es algo más extendido de lo que me gustaría en el medio, pero sí que son de las que más renombre tienen. Me duele decirlo, pero de Monogatari la verdad es que no me sorprende. La serie tiene una cantidad ingente de fanservice, y Araragi no es que sea precisamente un modelo a seguir. A la vez que puntos fuertes, tiene muchas carencias, y para mí la peor de todas es cómo se desarrolla la relación con Mayoi. Araragi es escoria, no se le puede describir de otra manera. Durante todo el recorrido de la historia, no para de abusar de una niña pequeña. Y lo peor de todo es que lo usan a modo de gag cómico, lo que lo hace aún más despreciable. Que esté enfocado de esta manera es terriblemente desagradable. Y puedes pensar que lo hacen aposta para mostrar su horrible personalidad, pero sin hacer spoilers, acaban evolucionando su relación a un punto más emotivo, y en uno de sus múltiples clímax intentan hacer que sueltes una lagrimilla por una relación con la que no puedes empatizar. A Made in Abyss le pasa algo similar. En su caso, los protagonistas son niños, los cuales descienden en el abismo, lo que se considera una muerte segura. Sus vidas penden continuamente de un hilo, por lo que es bastante normal que no sea una historia feliz y bonita. Tienen que sobrevivir, así que obviamente acaban haciendo cosas repulsivas. El problema viene cuando, sin previo aviso, y lo peor de todo, sin contexto, nos muestran escenas que, sinceramente, sobran en una obra como lo es Made in Abyss. Por favor, decidme si que el baño tenga lengua aporta algo a la trama más que te plantees si el autor está bien de la cabeza. Ambos animes en sus puntos más álgidos son capaces de brillar por encima del resto, poseen unas narrativas espectaculares, pero en sus puntos más fríos hacen que se te quiten las ganas de seguir viéndolos y, sinceramente, hacen que no puedas recomendarlos a todo el mundo. Esto nos lleva al tema del que quiero hablar hoy: cómo debemos actuar frente a este tipo de obras. Mucha gente defiende que cualquiera con dos dedos de frente sabe diferenciar lo que es ficción de la realidad, y que si una persona ya tiene esa mentalidad metida en la cabeza, nada puede hacer que actúe de diferente manera. A primera vista parece algo bastante lógico, pero lo que esta teoría falla en explicar es la normalización de algo dañino. La mayoría coincidimos que una persona mínimamente analítica va a ser capaz de señalar estas taras. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son capaces de ver dichas ideas negativas? Todos tenemos diferentes educaciones, diferentes culturas y, en resumen, diferentes puntos de vista. Sería muy iluso creer que nos podemos dar cuenta de todo lo dañino, así que es normal que se nos puedan escapar cosas, y es ahí donde radica el problema.
lo ignoramos e involuntariamente acabamos normalizándolo. Entonces, ¿qué hacemos? Odio usar esta palabra, pero ¿cancelamos los animes con estas ideas? La realidad es que no existe un código ético global, y aunque entiendo completamente que a mucha gente la simple presencia de uno de estos problemas pueda echarle para atrás y hacer que sea incapaz de disfrutar de una obra, también creo que se pierde totalmente cualquier tipo de valor que pueda llegar a ofrecer. Si cerramos los ojos ante dichas ideas, no hace más que extender el problema. Pidiendo un medio absolutamente puro, no conseguimos más que ignorar esas taras y no abrimos un posible debate que nos ayude a ver todas las deficiencias y a mejorar. Para cerrar y resumir todo un poco, voy a usar una frase que no me pertenece. El ser humano es imperfecto. Las creaciones que hacen los humanos van a reflejar esas imperfecciones. Que te guste una obra imperfecta no significa que apruebes dichas imperfecciones, pero dejar que pasen desapercibidas hace que puedan seguir existiendo. Necesitamos reconocer las fallas de nuestras obras favoritas para tener un acercamiento más responsable y evitar que se normalicen. Y recuerda, que critiquen una obra que amas no significa que critiquen una parte de ti. Me encanta Monogatari, me encanta Made in Abyss y me encantan otras tantísimas obras imperfectas, pero no tengo problema en decir sus deficiencias. Solo así puedo descubrir su verdadero valor. Bueno, pues no sé ni cuánto tiempo ha pasado desde el último vídeo, pero mi vida ha sido un caos estas semanas, así que siento la demora. Como siempre, y de manera respetuosa, por supuesto, podéis dejarme en los comentarios vuestros puntos de vista, que siempre resultan muy curiosos de leer en estos vídeos. Sé que estoy desaprovechando una oportunidad no hablando ni de esta temporada ni de Chainsaw Man, pero oye, desde el inicio el objetivo de este canal siempre ha sido hablar de lo que me apetezca, así que ha tocado esto. Ha sido otra crítica al medio del anime en general, pero he de decir que me entretiene mucho hacer este contenido. Nuevamente, gracias por el apoyo que está teniendo el canal últimamente. Si os ha gustado, dale like, suscribíos, espero que paséis un buen día y nos vemos a la próxima. Chao.